Hola a todos. Nunca pensé que vendría aquí, pero lo que me pasó parece escrito por algún guionista aburrido. Soy un tipo tranquilo, siempre he creído que si haces lo correcto, las cosas te van bien. Y sí, ya pueden reírse, estaba equivocado. Todo empezó con algo tan simple como los viajes de mi esposa. Ella decía que odiaba conducir en la ciudad, así que comenzó a usar siempre el mismo taxi. Es que conduce suave, no como tú, repetía con su tono insoportable cuando quería hacerme sentir culpable por existir, supongo. No pensé nada raro. Después de todo, yo trabajaba muchas horas y ella siempre tenía una explicación para todo. Y créanme, esa mujer podía inventar historias más rápido de lo que yo podía respirar. Si le preguntaba por qué tardaba tanto, soltaba alguna pataleta: ahora también me vigilas, déjame vivir. Yo lo dejaba pasar. Error número 1. Lo que sí comencé a notar fue que cada semana tenía alguna casualidad, se le olvidaba algo en el taxi. Tenía que recuperar un paquete, había recibido consejos de ahorro del conductor. Todo tan improbable que parecía un concurso de excusas creativas. Pero su tono siempre era tan histérico que prefería no discutir. Aún así, algo no me cuadraba. Porque cada vez que mencionaba al taxista, ella accidentalmente sonreía. No era una sonrisa dulce. Era esa sonrisa nerviosa que hace alguien cuando no quiere que leas lo que realmente piensa. Y ahí fue cuando pensé por primera vez: algo raro está pasando. La duda crecía, pero ella se encargaba de apagarla con gritos. Era su especialidad, cada pregunta mía se convertía en un drama. No me controles, no eres mi jefe, decía mientras daba portazos como si estuviera en una telenovela de bajo presupuesto. Yo volvía a mi rutina, intentando convencerme de que exageraba. Hasta que un martes, uno cualquiera, salí del trabajo antes de tiempo. Ella no lo sabía. Al caminar hacia casa, vi un taxi estacionado a media cuadra. No era raro, hasta que reconocí la matrícula. La misma que había visto 1000 veces en sus recibos de viaje. Y ahí estaba ella, dentro, gesticulando como siempre, moviendo las manos con ese tono arrogante que usaba incluso cuando hablaba de cosas simples. Me acerqué sin hacer ruido. No pensé, solo caminé. Cuando estuve lo suficientemente cerca, escuché risas, de esas que no le dedicaba a nadie más. El conductor también reía. Y entonces lo vi, no una escena inapropiada, pero sí lo suficiente para que cualquier duda muriera en el acto. Ella estaba recostada hacia él, hablándole bajito, como si yo no existiera en su mundo. Abrí la puerta sin avisar. El golpe del aire los congeló. Ella se quedó pálida, luego roja, luego encendida en furia pura. ¿Qué haces aquí? ¿Estás loco?, gritó como si yo fuera el intruso. Y yo solo pensé: ya no puedo negar nada. El taxista se quedó rígido como si hubiera visto un fantasma. Ella, en cambio, reaccionó como siempre, atacando. Deja de crear historias, solo hablábamos, no tienes derecho a espiarme. Es increíble cómo alguien puede convertir su propio desastre en mi culpa. Yo intenté mantener la calma. Solo quiero saber qué está pasando. Ella bufó, cruzó los brazos y dijo su frase favorita: nada. Absolutamente nada. Eres tú quien imagina cosas porque no tienes vida. El conductor murmuró algo, intentando suavizar la situación, pero ella lo calló de inmediato con un gesto brusco. Eso lo dijo todo, él le obedecía más que yo después de años de matrimonio. Me marché sin discutir. No había caso. Ella salió del taxi detrás de mí gritando que yo era dramático, inmaduro y un montón de cosas más. Los vecinos miraban desde las ventanas, ella seguía actuando como si fuera la víctima de una injusticia cósmica. Esa noche intentó fingir normalidad. Preparó una cena improvisada, habló de tonterías, como si no hubiera pasado nada. Pero cada frase suya tenía el mismo patrón: minimizar todo, manipular, empujarme a sentirme culpable por algo que ella había creado. Y fue ahí, en ese silencio incómodo, cuando lo pensé por primera vez de verdad. Voy a terminar este matrimonio. Pero aún no sabía que lo que descubriría después iba a cambiarlo todo, y no solo para mal. Los días siguientes fueron un festival de excusas. Cada vez más absurdas, cada vez más teatrales. Según ella,
el taxista era como un tío lejano, luego un profesional admirable, luego, alguien que simplemente la entendía mejor que yo. Cambiaba la versión cada 4 horas. Ya no sabía si reír o llorar. Yo me volví observador. Nada de espiar, solo escuchar y ver. Y entonces empezaron los detalles raros, llegaba con bolsas nuevas que había encontrado en oferta, recibía mensajes que ocultaba pegando el móvil al pecho, y cada vez que sonaba el timbre se ponía tensa, como si esperara que el mundo explotara al abrir la puerta. Una tarde, mientras buscaba unos papeles, encontré un sobre en su bolso. No estaba cerrado. Dentro había un recibo del mismo taxi, pero con un destino que no conocía, una dirección a las afueras de la ciudad. Nada de tiendas, nada de oficinas. Una casa. ¿De quién? ¿Para qué? Cuando le pregunté, respondió lo más predecible: no revises mis cosas, qué falta de respeto. Y ahí acabó el tema según ella. Esa noche gritó tanto que tuve que salir a caminar para pensar. Entre sus insultos, escuché algo que me quedó clavado. Si no te gusta, vete. Tú no entiendes nada. En ese instante comprendí que ella no iba a parar. Y que yo estaba a una verdad de distancia de cambiar mi vida por completo. Lo que no sabía era que esa verdad no solo me liberaría. También me daría algo totalmente inesperado. Decidí averiguar qué había en esa dirección. Nada de persecuciones raras, solo claridad. Fui un sábado por la mañana, cuando ella decía que iba a una reunión urgente. Tomé mi coche y conduje hasta las afueras. El lugar era tranquilo, demasiado tranquilo. Una casa pequeña, recién pintada, con un jardín descuidado. No parecía de alguien que se mudara pronto, sino de alguien que apenas empezaba a usarla. Toqué el timbre. Nadie respondió. Pero en el buzón había varios sobres con el mismo nombre, el taxista. Ahí supe que no era una casualidad. Era un punto de encuentro. Un escondite. Y ella había estado allí más veces de las que podía imaginar. Volví a casa sin decir nada. Necesitaba verla actuar una vez más para no sentirme culpable al tomar decisiones. Y vaya que actuó. Llegó tarde, inventó una historia llena de contradicciones y terminó gritándome porque yo respiraba muy fuerte. Ese nivel de absurdo. Esa noche pensé en pedirle el divorcio de inmediato, pero algo me detuvo. En uno de los sobres del buzón había un sello de una empresa que yo conocía. Una empresa con la que el taxista no tenía por qué tener contacto, pero yo sí. Y si mis sospechas eran ciertas, lo que ella escondía no solo era una traición. Podría convertirme, sin querer, en la persona más afortunada de toda esta historia. Pasé la semana reuniendo pequeñas piezas del rompecabezas. Quería entender cómo un taxista estaba conectado con una empresa que llevaba meses tratando de contactarme para un proyecto. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo: recibí una carta certificada dirigida a mí, pero enviada a la misma casa que había visitado. La abrí con cuidado. Era una notificación oficial sobre una herencia que una tía lejana había dejado. Yo apenas la conocía, pero ella nunca tuvo hijos y siempre dijo que algo me dejaría algún día. Lo extraño era que la empresa encargada del trámite tenía registrada esa casa como mi residencia temporal. ¿Quién había dado esa dirección? ¿Y por qué? La respuesta me golpeó como un cubo de agua fría: mi esposa. Ella había estado interceptando documentos, haciéndose pasar por gestora mía para simplificar el proceso, según la carta. Básicamente, estaba intentando meter mano en algo que ni siquiera sabía que existía. Esa misma noche, cuando le pregunté de frente por la herencia, perdió el control. Gritó que yo era ingrato, que ella hacía todo por nosotros, y que mis preguntas eran un ataque personal. Luego añadió algo que la delató por completo. Esa casa no era para ti, yo tenía un plan. Un plan. Mi esposa y el taxista. Jugando con mi nombre, mis papeles, y ahora con una herencia real. Ahí ya no solo se trataba de engaño. Era algo mucho más grande. Después de escucharle soltar aquella frase: esa casa no era para ti, yo tenía un plan. Ya no quedaban dudas. No estaba improvisando, llevaba tiempo moviendo hilos. Y cuando se vio descubierta, no reaccionó con culpa, sino con más rabia.
Durante los días siguientes hizo lo imposible por controlarme. Cambió contraseñas, escondió documentos, dijo que estaba reorganizando la casa. En realidad, buscaba cualquier papel que pudiera delatarla. Cada vez que yo intentaba aclarar algo, respondía con ataques: «Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas. Déjalo en mis manos». El taxista también empezó a asomarse por el barrio. No hacía nada, solo pasaba casualmente frente a casa. Claramente estaban nerviosos. Algo del trámite se les había torcido. Y entonces llegó el golpe definitivo: la empresa de la herencia me llamó directamente. Me informaron que alguien había intentado cambiar mi número de contacto, presentándose como mi representante personal. Lo mejor fue cuando dijeron el nombre que esa persona dio como referencia, el del taxista. Ahí conecté todo. La casa en las afueras. Los sobres a su nombre. Las idas y venidas de ella. Los intentos de manipular mis documentos. No solo estaban juntos. Estaban intentando usar mi herencia para montar algo propio, sin mí. Ese mismo día decidí preparar el divorcio en silencio. Pero todavía faltaba la parte más surrealista. El momento en el que los pillé de verdad. El día que decidí confrontarlos fue como entrar a una película que no crees que exista. Esperé a que ella saliera a una reunión y me adelanté. Esta vez no era un accidente, quería pruebas claras, no sospechas. Llegué a la casa de las afueras. El taxista estaba allí, claramente nervioso, y ella lo recibía con esa mezcla de furia y arrogancia que solo ella sabe poner. «¿Qué haces aquí? No puedes venir sin avisar», chilló al notar que yo estaba a la vista. No reaccioné. Solo observé mientras intentaban improvisar excusas. Ella gritaba, movía los brazos, decía que todo era una coincidencia, que yo estaba paranoico, que era un drama innecesario. Cada palabra suya era un disparo al aire, inventaba, mentía, se contradice, y en medio de todo, el taxista permanecía pasivo, como si su papel fuera secundario. Cuando abrí la puerta de golpe, ambos se congelaron. Sus ojos, primero de sorpresa, luego de terror, terminaron reflejando la misma cosa: sabían que su juego había terminado. Y fue en ese instante que algo inesperado sucedió. Mientras intentaba calmarlos, un sobre cayó del bolsillo de ella. Lo recogí. Era un documento bancario, y revelaba que, sin querer, habían activado una transferencia a mi nombre. Una suma considerable. Ella gritó como nunca, furiosa y desesperada, mientras yo solo sonreía. Ya no era solo el divorcio. Ella no podía creer lo que veía. El sobre en mis manos no era cualquier papel, era un comprobante de que, sin darse cuenta, habían enviado una gran cantidad de dinero a mi cuenta. Todo lo que habían intentado manipular se volvió en su contra. Su griterío llenó la casa, mientras yo solo la observaba. «Esto es un error, no puedes hacer esto», chillaba, su cara enrojecida, sus manos agitándose como si pudiera atrapar el aire. El taxista, más calmado, intentaba justificar la situación, pero incluso él parecía darse cuenta de que habían perdido el control. Le dije con calma: «Sabes, todo este tiempo creí que solo me estabas engañando emocionalmente, pero veo que también jugabas con cosas que no comprendías. Y mira lo que pasa cuando alguien intenta manipular sin cuidado». Ella, histérica, comenzó a hablar de injusticia, de que yo era cruel, que no la entendía, pero cada palabra solo me hacía sonreír más. Porque en ese momento entendí algo: este divorcio no sería solo liberador. Sería sensacional, inesperado y definitivo. Mientras ella gritaba, firmé los papeles del divorcio en silencio, dejando que cada acusación y cada insulto chocaran contra mi calma absoluta. Y entonces, mientras se giraba para intentar recuperar control, algo ocurrió que nadie esperaba. El final de su manipulación estaba a punto de volverse legendario. El momento final fue tan surrealista que todavía me cuesta creerlo. Mientras ella chillaba y el taxista tartamudeaba excusas, el banco llamó para confirmar la transferencia. Todo el dinero quedaba legalmente a mi nombre. La herencia de la tía, que ellos habían intentado manipular, se había revertido de forma automática a mí por un error administrativo que solo se activó por la intervención de ellos. Ella quedó paralizada, roja, furiosa, sin palabras que pudieran salvar su orgullo. El taxista bajó la cabeza, consciente de que su complicidad solo había acelerado su derrota.
Intentó argumentar, suplicar, pero cada intento sonaba ridículo frente a la evidencia y a mi calma absoluta. Firmé el divorcio delante de ellos. No hubo gritos que me intimidaran, ni lágrimas que me detuvieran. Cuando el documento quedó sellado, les dije: que tengan suerte, necesitarán toda la que no tuvieron conmigo. Me quedé solo con el sobre en la mano, la casa de las afueras, y una cuenta bancaria que, sin buscarlo, había crecido de manera impresionante. Mi esposa desapareció de mi vida con su ego herido, y el taxista, bueno, digamos que entendió que algunos juegos terminan muy mal. Nunca imaginé que un simple viaje en taxi terminaría dándome más que libertad, una especie de victoria que ni siquiera sabía que podía alcanzar. Y mientras cerraba la puerta por última vez, no pude evitar sonreír. A veces, la vida te da finales inesperados, y este, definitivamente lo fue. Fin. Si quieres, puedo ayudarte a unir las 10 partes en un solo texto listo para publicar en Reddit, con formato atractivo y títulos que enganchen desde el inicio. ¿Quieres que haga eso?